La fe, Huron, mi amigo, no yace en las estrellas, sino dentro de nosotros. Con los juicios preliminares al sistema Badab en las cortes temporales del Segmentum, pesando a favor del Administratum, una flota de investigación imperial que incluía representantes de los Adeptus Mechanicus, los Biologis in Vigilia y los señores del Administratum del sector Cartago, fue enviada a Badab para exigir la entrega del diezmo de Badab y los requisitos de semilla genética del capítulo. En circunstancias que no pueden ser completamente confirmadas o explicadas, la flota de investigación fue atacada y destruida en su totalidad, ya que intentó abrirse camino a través del llamado anillo de acero del sistema de Badab, con el fin de presionar en sus demandas. Ninguna nave sobrevivió, y más de 20.000 servidores del imperio se perdieron. Pronto se produjo demandas y contrademandas a raíz del modo en el que se desencadenó esta tragedia. Luft Huron, entregando el informe de su propio dominio de Badab sobre el asunto a las autoridades del Segmentum, firmemente insistió que la flota fue atacada solo después de negarse a alejarse frente a la autoridad justa de los capitanes del sistema. Dentro del sector Cartago, la indignación por el incidente rápidamente se extendió, y los vínculos comerciales que antes se habían mantenido entre la zona del Torbellino y el sector Cartago se rompieron abruptamente, o fueron sujetos a un escrutinio más duro. La gobernadora Tanit Konig del sector Cartán se trasladó para censurar fuertemente al capítulo de las garras astrales, haciendo a la vez peticiones para la detención y el juicio de Huron por semejante traición contra el imperio. Por el peso del sufrimiento y el derramamiento de sangre en otras partes, la maraña de demanda y reconvención cayó en oídos sordos. Además, Luft Huron era el amo legítimo de un reino permanente en pie de guerra, un baluarte contra los alienígenas y el caos, y en el nivel más básico estaba autorizado para defender esos dominios. Sin pruebas contundentes, el cargo de homicidio premeditado e intencional contra los servidores del imperio sería casi imposible de probar en este caso. Y durante los próximos 3 años, los comandantes imperiales de Cartán se encargaron de enviar 2 expediciones punitivas en la zona del Torbellino. Pero ambas flotas se perdieron en circunstancias no confirmadas, supuestamente sin llegar nunca al sistema Badab. Se sospechaba de la intervención de los garras astrales y sus aliados. Incapaces de imponer su voluntad con decisión, los señores de Cartán, cada vez más desesperados y más cerca de la bancarrota, trataron de evitar por sí mismos, tomando rutas mucho más largas y peligrosas,
para poder acceder a los diezmos perdidos directamente para compensar su déficit. Y en el año 903 del 41º milenio, los agentes de los comandantes imperiales de Cartán comenzaron a difundir propaganda, tanto en la audiencia del Segmentum como en el Senatorum Imperialis, a cualquiera que quisiera escucharla. Y en la medida que el administratum local continuó presionando a los altos señores de intervenir directamente, los guardianes del Torbellino continuaron armándose y llevando a cabo redadas en la zona del Torbellino, mientras que simultáneamente continuaron aumentando las defensas dentro del mismo sector Badab. Para responder a las continuas amenazas al control de su dominio, Luft-Huron emitió los infames artículos de la justa secesión, que también fueron firmados y ratificados por los señores de los capítulos de los Lamentadores y de los Guerreros Mantis. Estos documentos fueron diseñados para cortar formalmente los diezmos directos de la zona de Torbellino a los sectores vecinos. En apoyo de su causa, el documento citado como el decreto que fundó a los guardianes del Torbellino y la prerrogativa de antiguos derechos y títulos de los astartes en su defensa, pesaron mucho en su favor. Estos artículos también solicitaron una investigación exhaustiva sobre el sector Cartán, afirmando la soberanía histórica y legal de los capítulos implicados de marines espaciales sobre la interferencia externa por los adeptas inferiores, y declarando una vez más su voluntad de defender la zona del Torbellino de cualquiera que lo amenazara. A medida que la situación se desarrollaba, los Cartán amenazaron con una guerra total, pero carecían de medios para hacerlo solos, y en cambio solicitaron ayuda para montar un ataque al departamento Monitorum y al mando naval del Segmentum en Risa. Pero ambos organismos se negaron rotundamente y les informaron que el asunto era una disputa interna. Ante las negativas, el propio sector Cartago envió un número creciente de tropas a sus regimientos de las Fuerzas de Defensa Planetaria. Para alcanzar sus objetivos, la sátrapa de Cartán envió varios llamamientos directos y abiertos a varios capítulos de marines espaciales, con quienes habían mantenido tratos anteriores. La sátrapa se había dado cuenta rápidamente que solamente con otros marines espaciales podía de verdad enfrentarse contra Astartes en una batalla abierta. El capítulo de los Halcones de Fuego fue el primero en responder a su causa. A petición directa de la sátrapa de Cartán, se solicitó que el capítulo de los Halcones de Fuego del Adeptus Astartes investigaran las desapariciones de naves de Cartán en las áreas al sur galáctico de los páramos de Gólgota, las cuales hacían de frontera con las extensiones norteñas de la zona del Torbellino. En el pasado, el capítulo de los Halcones de Fuego había usado los vastos muelles orbitales del mundo capital de Cartán, Sidon Ultra, para recopilar suministros. La naturaleza volátil y belicosa del capítulo de los Halcones del Fuego era extensamente conocido, y es muy probable que esto también fuera un factor en el razonamiento de la sátrapa de Cartán para hacer esta petición. Esta arrogancia y capricho monumental probarían pronto ser desastrosos. Manejando misiones de buscar y destruir en los páramos de Gólgota, el comandante caballero Estibor Lazarek consintió despachar varias naves en la zona norte del Torbellino. Una de estas naves, el Heraldo Rojo, entró en el cúmulo de Endymion en el año 904. Esta región antigua del espacio se encontraba bajo la administración del capítulo de los Guerreros Mantis.
uno de los capítulos astartes que pertenecía a la alianza creada por el tirano. Cuando el Heraldo Rojo entró al sistema Galen, fue interceptado y rodeado por naves de los guerreros Mantis. Siempre feroces y orgullosos, fueron provocados por las negativas y amenazas de los halcones de fuego, y estos mismos abrieron fuego contra ellos, lisiando al crucero solitario. Con este singular acto, saltó la chispa que encendería el conflicto a gran escala entre capítulos de marines espaciales, que se produciría poco tiempo después. Los guerreros Mantis abordaron y capturaron el Heraldo Rojo, pero no sin una extremadamente brutal batalla, cuyo resultado fue un enorme número de bajas para ambos bandos. Menos de 20 halcones de fuego fueron capturados con vida, y ninguno se rindió, pero su lucha ayudó a ganar tiempo para que un mensaje astropático fuera enviado en dirección a su capítulo, advirtiendo de su suerte y contra quienes luchaban. Después de conocer el destino del Heraldo Rojo, el señor del capítulo Estibor Lazarek y todo el capítulo de los halcones de fuego montaron en cólera y retiraron sus fuerzas de operaciones que ya estaban en marcha. La flota entera del capítulo se desplegó a gran velocidad en dirección hacia la zona del torbellino. Pronto, la situación se agravó con la llegada de los halcones de fuego al sistema Galen. Al encontrarse con una fuerza combinada de naves de guerra de los guerreros Mantis y los garras astrales, y tras una tensa espera, se devolvió a los prisioneros. Tras lo que ambos bandos recurrieron al intercambio de amenazas, los halcones de fuego finalmente se retiraron para esperar la llegada de sus fuerzas al completo, especialmente la de su masiva fortaleza estelar móvil, la Raptorus Rex. La flota del capítulo se reunió en Sagan y, asistido por sus aliados de Cartán, pronto lanzaron una serie de ataques de tanteo y misiones de reconocimiento hacia el sector Badab y el cúmulo de Endymion. Pero al hacer esto, hicieron escalar la tensión hasta llegar a un punto en que la situación se volvió insostenible. Adiestrados y preparados para la batalla desde hacía mucho tiempo, el tirano y sus aliados eran veteranos de batalla y tenían la ventaja de estar familiarizados de forma íntima con el territorio. Los guerreros Mantis probaron que era imposible atraparlos debido a su asombrosa táctica de guerrilla, usando a los cartanos para distraer a las fuerzas del tirano en el sector Badab. Los halcones de fuego atacaron el mundo agrícola de Iblis, situado al borde del cúmulo de Endymion, atacando blancos civiles y quemando grandes cosechas y tierras para enervar a los guerreros Mantis y forzarles a luchar con ellos. Desafortunadamente, este tipo de ataques había sido anticipado por los separatistas, que ya tenían un plan listo. Mientras los guerreros Mantis arrinconaban a los halcones de fuego en Iblis con sus tácticas de asalto y huida, la flota separatista fue capaz de llevar sus fuerzas hasta Sagan. Una fuerza combinada de los capítulos de los garras astrales y los lamentadores pronto descendió sobre el sistema Sagan, logrando abrumar con éxito a las fuerzas de defensa planetaria y las tropas cartanas. Malheridos, los halcones de fuego varados y las fuerzas cartanas se encontraron sin acceso a suministros y detrás de líneas enemigas. Esto forzó a los halcones de fuego a retirarse del sistema Iblis, revisando la superficie del planeta una última vez, y exitosamente atravesando el bloqueo separatista que intentaba evitar su fuga. La enorme nave reliquia de los halcones de fuego destruyó al tetrarca sagrado
el único crucero de batalla clase Marte del escuadrón del Torbellino, y en el proceso, cuyo poderoso cañón Nova resultó incapaz de vencer contra la formidable fortaleza estelar. Hubo un periodo de relativa calma tras dichos eventos tumultuosos, en que los separatistas consolidaron sus ganancias y los cartanos se retiraron en desorden. Pronto los halcones de fuego, fuertemente superados en número y armamento, se vieron forzados a un largo periodo de retirada en las orillas de la zona del Torbellino que duró hasta el final del año 904, cuando el capítulo de los marines errantes contestó a la llamada de los halcones de fuego, en la que solicitaban refuerzos. Este capítulo desvió una fuerza notable de 6 compañías y una flota de naves de soporte para apoyar a sus hermanos astartes. Aunque sus motivaciones precisas para hacer esto siguen siendo desconocidas, pronto el capítulo errante se vio rápidamente abrumado al tener que proteger naves imperiales en la región de las Estrellas Pálidas y a las colonias fronterizas de la zona del Torbellino, debido a una ofensiva renovada de los separatistas. Pronto, los marines errantes tuvieron que dividir sus fuerzas en un esfuerzo de proteger los convoys en tránsito del número creciente de ataques y redadas. Los asuntos pronto se complicaron, más cuando los marines errantes se vieron atrapados entre el deseo de los halcones de fuego de destruir las fuerzas de Huron a cualquier costo y las necesidades crecientes de proteger a las naves imperiales y las colonias fronterizas del sector Cartago de las fuerzas separatistas al acecho. Esto se vio aún más complicado por un conflicto de intereses debido a lazos antiguos de lealtad y sangre que habían sido forjadas entre los marines errantes y el capítulo de los Lamentadores, con quienes habían luchado recientemente en la cruzada de Corinth. Aunque ahora se enfrentasen a ellos como enemigos, esto produjo incidentes donde los marines errantes se contentaron con solo alejar a las fuerzas de los Lamentadores durante los ataques, en los cuales ninguno de los bandos luchaba en serio, aumentando la irritación de sus respectivos aliados. Hacia el final del año, los asuntos empeoraron al unirse un número aún mayor de sistemas estelares a la guerra que crecía de manera rápida. Mientras tanto, los halcones de fuego y sus aliados cartanos continuaron sufriendo grandes pérdidas en batalla. En poco tiempo, una docena de mundos cayeron rápidamente bajo el control de los separatistas, sucumbiendo ante asalto directo o bajo sumisión. Para finales del año 904, los cartanos y sus aliados se vieron envueltos en eventos aún más graves, que llegaron hasta ellos en la forma del infame capítulo de los ejecutores, lúgubres e independientes. Habían llegado noticias a los marines errantes de que los ejecutores habían anunciado sus intenciones de apoyar la causa de los separatistas. Debido a un antiguo juramento de sangre dado a los garras astrales, enviaron su poderosa nave de guerra, la Arpía Nocturna, con una compañía de astartes completamente equipados. Desesperada, la sátrapa Tanith Kennick se vio forzada a tomar una acción drástica, ya que sus diezmos y peticiones a los procuradores generales del Adeptus Terra debían haber sido entregados mucho tiempo atrás, casi en bancarrota debido a las pérdidas del sector en la guerra, y con el amarradero de la flota en Sagan ahora en manos de los separatistas. Los comandantes imperiales cartanos montaron un intento final de cosechar los recursos de mundos vecinos de Viania y Kimara, antes de que los separatistas pudieran reclamar estos mundos como suyos. Desafortunadamente, la red de inteligencia de los separatistas había obtenido todos los detalles de este convoy supuestamente secreto, y prepararon una trampa puesta cuidadosamente, permitiendo al convoy cartano
recoger la cantidad de riquezas que estaba esperándolos en Viania, tras lo que fueron atacados en medio de su viaje estelar de vuelta a casa. La fuerza de los separatistas, compuesta principalmente de la unidad de las flotas de los Garras Astrales y los Lamentadores, fueron guiados por el mismo Luft Huron. El convoy fue rodeado y atacado por naves en una serie de feroces acciones de abordaje. Más de 2 docenas de naves fueron tomadas como premios para los capitanes, con casi ninguna pérdida para las fuerzas atacantes. Solo gracias al brillante liderazgo del teniente comandante Antón Narváez, pudo la nave capital de los marines errantes, el Chacal Estelar, escapar de la astuta trampa del tirano, combatiendo para abrirse camino y sosteniendo daño grave. Por azares del destino, el daño sostenido en esta nave provocó que el Chacal Estelar y su brillante comandante se quedaran atrás cuando los marines errantes persiguieron a los guerreros Mantis hacia la caída de Belleforon, en donde muchos de los comandantes y oficiales de alto rango del capítulo murieron. Los Garras Astrales obligaron a los halcones de fuego a retirarse a las fronteras de los páramos de Gólgota, concentrándose en la tarea de eliminarlos completamente. Tuvieron éxito al causar grandes daños a su capítulo, que pronto dejó de ser considerado como una fuerza de combate efectiva. Y para empeorar la situación, el capítulo de los marines errantes fueron atraídos hacia la luna industrial de Belleforon por los guerreros Mantis. Los 2 capítulos se involucraron en un combate feroz, pero los guerreros Mantis lograron aislar y atrapar a las compañías primera y tercera de los errantes en las zonas oxidadas, destruyendo muchas de sus estructuras de mando en una serie de precisos ataques asesinos. Los marines errantes fueron diezmados y forzados a retirarse en desorden. Después de la mortal batalla, fue deber del teniente comandante Narváez montar una misión de rescate que tuvo éxito en salvar a los asediados supervivientes en una audaz contrarredada. En las secuelas de la tragedia, también sería deber de Narváez tomar el liderazgo del capítulo, como último oficial de alto rango superviviente al conflicto. Posteriormente, Antón Narváez conseguiría reformar nuevamente al contingente de los marines errantes en una fuerza de combate efectiva, aunque solo era una sombra de su antigua fuerza. Las amargas recriminaciones que siguieron a la amarga tragedia casi provocaron el colapso de la alianza entre los halcones de fuego y los errantes. Las fuerzas separatistas continuarían haciendo graves avances a través del resto del año, casi sin oposición. En estos momentos, la zona del Torbellino le pertenecía al Luft Huron. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video y de nuevo, complementando al video anterior de Lamentadores, ahora ya sabemos que no solo les tocó vivir pesadilla tras pesadilla, sino que al final tuvieron que pelear con aliados. Y es aún más triste saber que los errantes no querían hacerles daño a los Lamentadores, pero como Luft Huron y como Narváez estaban en conflicto, ambos tuvieron que hacerlo. Y yo creo que eso fue un golpe muy duro para los Lamentadores, al menos en su moral y en quién debían confiar y en quién no debían confiar. Como siempre, todo culpa por los señores de Terra. Pero bueno, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Sin nada más que decirles, hasta la próxima. El Emperador protege.